Muchas gracias, presidenta. Sí, quería que me puntualizase algo que me ha sorprendido un poco cuando usted ha hablado de que, no sé si lo he entendido bien, que las asociaciones profesionales se pasan de la raya o que a veces se pasan de la raya y que entonces hay que intentar que no sobrepasen esa raya. ¿Qué exactamente quería usted decir con eso? ¿Hay un prejuicio sobre las asociaciones profesionales que hay que vigilar? ¿El papel del observatorio sería ver que no se pasen de la raya las asociaciones profesionales? Me gustaría que puntualizase un poco ese extremo. Me ha pedido también la palabra a otros portavoces y como hay que ser objetivo, señora Aitechea. Ah, no, tú no. Señora Lozano. Señora Lozano. Sí, gracias. Solamente le quería hacer ver, señor Sañudo, le quiero agradecer la información que nos ha dado cuando nos ha explicado que le llamó el jefe de gabinete del ministro. Me ha dejado bastante perpleja porque este es un organismo que está adscrito a las Cortes y los 4 grupos parlamentarios que han negociado, los miembros que lo van a integrar por parte del Congreso, nos han contado que fue una negociación entre grupos y, para mi sorpresa, alguien que debería quedar completamente al margen, como es el Ministerio, resulta que es quien le llama a usted para darle la noticia de que ha sido usted elegido. Y quería simplemente recordar que el artículo 53 de la Ley de Derechos y Deberes, que habla sobre este observatorio de la vida militar, dice que este observatorio es un órgano colegiado de carácter asesor y consultivo adscrito a las Cortes Generales y reserva al Ministerio de Defensa exclusivamente la función de proporcionar la sede y el apoyo administrativo necesario. Es decir, el Ministerio no tiene que interferir en absoluto ni en la creación ni en el funcionamiento de este organismo y ya, tal y como nosotros sospechábamos, nace lastrado, señora Lozano, lo cual confirmamos. Ya termino, presidenta. Lo cual confirmamos con su explicación de que le llamó el gabinete del ministro. Señora Lozano. Muchas gracias, presidenta. Señora Lozano, esto es algo que tendrá usted que dirimir con los diferentes grupos políticos. El compareciente, su observación, que puede ser compartida o no compartida por cualquier otro miembro de los diferentes portavoces, es un tema interno nuestro. El compareciente viene a que usted le pregunte sobre el observatorio, no sobre si los grupos parlamentarios o no los grupos parlamentarios han cumplido o han incumplido. Por lo tanto, señor Sañudo, usted eso no tiene que contestar bajo ningún concepto. Señora presidenta. No, señora Lozano, no tiene usted la palabra. Señora Lozano, no tiene usted la palabra. Señora presidenta, le quiero pedir la palabra y espero que por lo menos me pregunte usted para qué. Señora Lozano, no la tiene. Espero que me pregunte usted al menos para qué. Señora Lozano, yo le he dado otro turno que no estaba ni siquiera prevista en la orden en la que se aprueba el funcionamiento interno de la Comisión de Nombramientos. Lo he hecho porque me parece que es interesante, porque es un tema nuevo, un tema desconocido para la mayoría de los miembros de este Parlamento, y era interesante. Pero, desde luego, lo que los señores comparecientes, tanto el señor Sañudo como cualquier otro, no tienen por qué contestar a preguntas que tienen que ver con temas internos de los grupos políticos. Bueno, usted presidir una comisión no le da derecho a censurar lo que podemos o no decir los grupos. Y si ellos consideran pertinente o no contestarlo, es asunto suyo, no es asunto de la presidenta. Y le advierto que mi grupo va a pedir amparo porque usted no tiene en absoluto la potestad de censurar lo que podemos o no decir los grupos. Señora Lozano, por favor, siempre tiene usted que hacer lo mismo. No, señora Lozano. Señora Lozano, yo estoy aplicando. Señora Lozano, por favor. Vamos a continuar trabajando, señora Lozano, por favor. Señora Lozano, sé perfectamente cuál es mi trabajo. Lo conozco perfectamente y lo que le ruego, por favor, es que sea usted un poquito más tranquila en las expresiones. Yo le he dicho al señor Sañudo, le he dicho claramente al señor Sañudo que no tiene por qué contestar a esa pregunta. Señor Guillaumes, por favor, tiene usted la palabra. Mis excusas en general, primero de todo. Esto es la vida parlamentaria. No queremos dar mala impresión. Nosotros sí que hemos participado en negociaciones parlamentarias estrictamente, cierro acotación. Eso no iba con la pregunta. La pregunta un poco generalizaba la del señor Garrido. ¿Usted dónde ve los límites al ejercicio de derechos? Usted sabe que hay una limitación de derechos
hacerse militar, por la misma vida militar, ¿dónde encuentra usted que deberían estar los límites a estos derechos? O sea, por ejemplo, le pongo un ejemplo crudo, ¿no? Un militar en activo puede criticar a un representante político, por ejemplo, en ejercicio de su función, o qué limitaciones ve que tiene que haber más o menos de las que hay ahora. Muchas gracias, presidenta. Señor Ferrer. Sí, únicamente por tranquilizar, no el ánimo, que tiene todo el derecho del mundo a opinar lo que estime conveniente, sino la preocupación de la señora Lozano. La llamada del almirante jefe de gabinete del ministro responde a una petición personal mía, porque yo no disponía de los datos personales de teléfono, etcétera, del señor compareciente. Únicamente aclarar esta cuestión. Señor Sañudo, y con esto vamos a cerrar. Contestando al señor López Garrido, si me he expresivo que se pasan de la raya, he querido decir que se ponen en el límite de la raya. Es decir, cualquier normativa legal derivada de los jefes de Estado Mayor del Ejército o de cualquier mando del Ejército, por supuesto de las leyes, tienen un marco legal que entiendo que no se puede rebasar bajo ningún concepto. Y hay unos canales siempre para conducir y ha habido toda la vida, que es lo que se llamaba el conducto reglamentario, para llegar con la representación del agravio, por decirlo de alguna manera, por llegar hasta el jefe de la unidad y el jefe de la unidad elevar sucesivamente. O sea, no he querido decir que las asociaciones ni ninguno de los miembros del Ejército se pasan de la raya. Si lo he dicho, me he expresado mal y que quisiera rectificar. No se pasan de la raya. Y desde luego no tengo ningún prejuicio contra las asociaciones, en absoluto. No tengo ningún tipo de prejuicio. En cuanto a su pregunta, los límites de los derechos de los militares están muy claros, están recogidos en las leyes que se derivan del Estado y luego que se recogen perfectamente en cualquiera de las órdenes que da el jefe del Estado Mayor del Ejército, en el caso del Ejército de Tierra, o el jefe de Estado Mayor de la Armada, o el jefe de Estado Mayor del Aire, o el jefe de Estado Mayor de la Defensa, si es para planes operativos. Yo creo que están muy claros, perfectamente claros. Y en ocasiones todos, o alguna vez hemos querido, bueno, pues entendemos que esto es así, como decía antes, que esto debería ser de otra manera. Bueno, pues para llegar a esa modificación de los derechos fundamentales, nada, ni los tocamos, pero para llegar a esas modificaciones de derechos que vienen recogidos en documentos de origen interno, lo que hay que hacer es acudir por el conducto reglamentario cada uno a su jefe. Y yo entiendo que ningún militar, en el ejercicio de sus funciones como militar y vestido de uniforme, no tiene por qué criticar a ningún político, a ningún miembro que ejerza la política en su cargo. Son personas que son elegidas por una votación, por unos cauces totalmente legales, y no tenemos ningún derecho a criticar a ningún político. Gracias, señor Sañudo. Agradecemos muchísimo su